Jamás imaginé que el hecho de mudarme con mi nuevo esposo David y su hijo Mako se transformaría en una experiencia tan compleja. Unir nuestras vidas y casarme con David fue, sin duda, una de las decisiones más acertadas que tomé. Sin embargo, esa elección trajo consigo cambios inesperados. Michael, recién cumplido sus 21 años, se encontraba en una encrucijada tras finalizar sus estudios, intentando descifrar cuáles serían sus próximos pasos en la vida, mientras David estaba frecuentemente ausente. Durante mis viajes de negocios, solía pasar mucho tiempo a solas con mi astro. La conexión que teníamos era cómoda, tal vez incluso demasiado cómoda. Nos llevamos muy bien, y estar cerca resultaba sencillo. Michael mostraba una atención notable, una madurez que superaba su edad, y al principio no sentía ninguna tensión real entre nosotros. Pensaba que todo se debía a su amabilidad y consideración. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron momentos sutiles pero significativos que me llevaron a cuestionar si había algo más. Algo que ambos parecíamos reacios a reconocer. Todo alcanzó un clímax. Era una mañana crítica, y me encontraba sola en casa, preparándome para un día que prometía ser tranquilo mientras David estaba fuera por trabajo. En el baño, finalizaba mi rutina matutina, con el sonido de la ducha aún resonando y el vapor envolviendo los espejos. Estaba sumida en mis pensamientos, revisitando una conversación que había tenido con Michael la noche anterior. Hablamos de su futuro, de sus planes de manera inocente. Pero había algo en su mirada, una vacilación que no podía pasar por alto. Esa mañana, mientras me secaba el cabello frente al espejo, escuché un golpe en la puerta del baño. La voz de Mako se filtró a través de la puerta baja, suave y envolvente. Y te encontraste parpadeando, sorprendida. Mako no solía llamar a la puerta del baño, especialmente tan temprano por la mañana. Observé mi reflejo y luego me volví hacia la puerta. Sí, Michael, estoy aquí. ¿Qué sucede? Se produjo una breve pausa y pude oírlo moverse al otro lado. Disculpa la interrupción, pero necesito, algo del te importaría si entro un momento. Dudar. El vapor aún flotaba en el aire y yo estaba envuelta en una toalla delgada, con el cabello húmedo por la ducha. Sin embargo, la voz de Mako sonaba lo suficientemente inocente. Y no era raro que necesitara algo rápido. Por supuesto, respondí, con un aire relajado. La puerta se abrió lentamente y Mako hizo su entrada, luciendo ropa deportiva y con el cabello despeinado, como si hubiera salido de la cama. Me lanzó una mirada de reojo antes de dirigirse al armario, en mi búsqueda de lo que necesitaba. Volví a dirigir la mirada hacia el espejo, simulando que me concentraba en secarme el cabello. Sin embargo, no pude evitar percibir un cambio en el ambiente que nos rodeaba. Era sutil, pero innegable, la manera en que se deslizaba por el espacio, como sus ojos se posaron en mí un instante más de lo habitual antes de desviar la mirada. Fue suficiente para hacer que mi pulso se acelerara. Tras un instante, percibí que se había detenido. Lo he conseguido, murmuró con suavidad, levantando una botella de aspirinas. Su mirada se mantuvo en mí en lugar de irse. ¿Te estás preparando para algo? No solo para comenzar mi día, respondí, observándolo de soslayo, intentando comportarme como si todo fuera normal. ¿Por qué se encogió de hombros, apoyándose en el mostrador, mientras la tensión en la habitación aumentaba con cada segundo que pasaba? No sé, te ves diferente. Ese comentario me sorprendió. Diferente. Me volví hacia él por completo, aún envuelta en la toalla, y encontré su mirada. En sus ojos había una chispa que nunca había encontrado. Una profundidad, una curiosidad que me dejó sin aliento. ¿Era diferente?, pregunté con una voz más suave de lo que había planeado. Michael tragó saliva. Desvió la mirada por un instante antes de volver a encontrarme con su mirada. No es complicado de expresar. Me encontré en un momento de incertidumbre, sin palabras que ofrecer, mientras el silencio se tornaba cada vez más opresivo. El ambiente se volvía denso, impregnado de una tensión latente que me resultaba difícil de gestionar. Este era Michael, mi hijastro, y no debería sentirme así. No debería estar aquí, atrapada entre el deseo de ignorar el momento y la necesidad de reconocer lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera decir algo, Michael dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. El corazón latía con fuerza mientras lo observaba, sin saber qué iba a hacer. Se detuvo a solo unos pasos de mí, con los ojos fijos en los míos. Perdón si esto es raro, dijo su voz, apenas más que un susurro. Pero he estado sintiendo algo últimamente y no sé si soy solo yo. La respiración se congeló. No tenía palabras. Me encontraba sin una respuesta adecuada. La verdad era que yo también lo había sentido. Ese cambio sutil en nuestra relación. La forma en que parecíamos acercarnos en maneras que no eran solo familiares. Michael, comencé, mi voz temblando ligeramente. No sé qué es esto,
Pero antes de que pudiera terminar, él dio un paso más. Su mano rozando suavemente mi brazo. El contacto fue delicado, tentativo, pero recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Incluso me estaba llenando de una intensa emoción, dejándome sin aliento. Lo observé con el corazón latiendo acelerado. Y en ese instante comprendí que habíamos cruzado una línea, una que ninguno de los dos anticipaba, pero que había estado gestándose durante un tiempo. Sé que esto está mal, susurró Michael, su mano aún en mi brazo. Pero no puedo evitar lo que siento. No pude articular palabra. La intensidad del momento era aplastante y todo lo que podía hacer era observarlo. Con la mente saturada de pensamientos que no lograba desentrañar. Este era mi yerno, el hijo de David, pero la conexión entre nosotros, el imán que sentía hacia él, era innegable. Debo irme, murmuré, retrocediendo de pronto, interrumpiendo la conexión entre nosotros. Mi voz vibraba con emoción. Y experimenté el calor ascendiendo por mis mejillas. Michael asintió con una expresión de disculpa y susurró. No era mi propósito. Es aceptable. Interrumpí, con determinación. Nos comunicaremos. Luego, sin aguardar una contestación, me deslicé a su lado y abandoné el baño con prisa. Era un torbellino de confusión, culpa y algo más que no estaba lista para admitir. Cerré la puerta de mi habitación detrás de mí y me apoyé en ella, sintiendo mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué ha sucedido recientemente? ¿De qué manera habían alcanzado esa cima? Las cosas sucedían a una velocidad vertiginosa y, aunque era consciente de que no había logrado nada concreto, al menos no en ese momento, me encontraba sumida en un profundo estado de confusión, sin tener claro cuál debía ser mi próximo paso. Después de eso, me dediqué a pasar el resto del día, intentando ocultar que todo lo que había ocurrido no había dejado huella en mí. Me sumergí en las tareas del hogar, haciendo mandados y cualquier cosa que me mantuviera alejada del encuentro en el baño. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, la imagen de Mako tan cerca de mí no se desvanecía. Recordaba la forma en que su toque me había hecho sentir, la mirada en sus ojos, una que nunca había visto antes. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. Había contraído matrimonio con David, y Mako era su hijo, mi hijastro. Nuestra relación debería haber sido simple, cercana, pero en algún momento, las dinámicas entre nosotros se transformaron. Y ni siquiera lo noté hasta que ya era demasiado tarde. Pasé la mayor parte del día en la casa, disfrutando de mi propia compañía. David se encontraba en uno de esos viajes de negocios que solía hacer, mientras que Mako había partido poco después de que nos viéramos. Sumida en mis pensamientos, el silencio de la casa se tornaba opresivo, como si me forzara a confrontar la realidad de lo sucedido. Revivía ese instante una y otra vez en mi mente, recordando lo cerca que habíamos estado, como sus palabras habían acelerado mi corazón y la atracción innegable que sentí hacia él. Con la llegada de la noche, la tensión en mi pecho solo se intensificaba. No había tenido noticias de Mako en todo el día, y una parte de mí se sentía aliviada, insegura de cómo enfrentarle tras lo ocurrido y sin saber qué decir si él lo mencionaba. Sin embargo, otra parte de mí, la que intentaba ignorar, anhelaba su presencia y no podía evitar preguntarme dónde estaría. Me preguntaba qué estaría pensando y si experimentaba la misma confusión que yo. Estaba sentada en el sofá, con una copa de vino medio vacía en la mano, cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón se subió a la garganta y rápidamente dejé la copa a un lado, en un intento por encontrar la calma. Mako hizo su entrada en la sala por unos instantes. Luego, con una mirada enigmática, me observó, y por un instante solo permanecimos en silencio. La tensión que nos rodeaba era intensa y tangible. «Saludos», ese susurró quebrantando la calma que lo rodeaba. Su voz era delicada, titubeante, como si dudara sobre la manera de acercarse a mí. «Hola», he respondido. Mi voz, temblorosa, resonó en el aire mientras me levantaba de repente, sintiéndome cohibida. Ignoraba si regresaría esta noche. Solo anhelaba un poco de aire. Sus ojos lo revelaban, desviándose hacia la ventana. Su nerviosismo era palpable, como si las palabras se le escaparan de entre los dedos. Sin embargo, había un susurro racional en su expresión, algo que también resonaba con mis propios sentimientos. Tragué saliva, mientras mi mente se precipitaba en un torbellino de pensamientos. Con gran determinación, se presentará mi ocasión para expresar mis pensamientos y esclarecer la situación entre nosotros para regresar a la normalidad. Pero las palabras se negaban a salir. En su lugar, me encontré contemplándolo, fijando la mirada en cómo su camisa se ceñía a su pecho y cómo su cabello oscuro caía con suavidad. Un leve destello en sus ojos revelaba que ya no era el joven que conocí al casarme con David. Se había transformado en un hombre. Y en la serenidad de la sala, era imposible no notarlo. Mako avanzó un paso,
Se acercó a mí con las manos sumidas en los bolsillos. Su mirada anclada en el suelo. Lo de antes. Lo siento mucho. Murmuró con voz tenue. No deseaba que la situación se tornara extraña. Simplemente no sé qué me ocurrió. Sacudí la cabeza mientras tomaba una respiración profunda. Está bien, dije, aunque mi voz revelaba lo contrario. No estaba ni cerca de estar bien. Y no esperaba nada de eso. Él asintió. Sus ojos se encuentran con los míos y... por un instante. Siento que hay algo más. Como si una conexión invisible nos uniera. Aunque sé que no debería ser así. Confía en mí, estoy al tanto. Sus palabras me hicieron vibrar. Y sentí que mi aliento se congelaba en mi garganta. Deseaba expresar algo. Cualquier cosa. Para frenar esto antes de que se intensificara. Pero la realidad era que no podía rechazar lo que él me estaba comunicando. Existía una conexión. Asintió con comprensión. Era una que había estado floreciendo durante un tiempo y que yo había temido aceptar. Michael, comencé, con la voz temblorosa. No es posible que esto ocurra. Sabes que eres el hijo de David. Y eso es algo que no puedo ignorar. Su voz, cargada de un profundo dolor. Me interrumpió. Todo eso, sin embargo, eso no altera mis emociones. Dio otro paso hacia mí y el calor que emanaba de él me envolvió. El espacio entre nosotros se reducía con cada segundo. Deseaba retroceder, crear una barrera entre nosotros. Pero mis pies permanecían firmes. En lugar de eso, me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza. En vez de alejarme, extendí la mano y tomé la suya. El contacto fue eléctrico, enviando una oleada de calor a través de mí, que no podía pasar por alto. Lo observé, mi aliento detenido en mi garganta. Y percibí las mismas emociones reflejadas en su mirada. Confusión, deseo, culpa, todo se encontraba presente, expuesto entre nosotros. No deseo lastimar a nadie, murmuró Michael, su pulgar rozando delicadamente el dorso de mi mano. Pero no puedo pretender que esto no es auténtico. Deglutí con dificultad. Mi mente era un torbellino de emociones encontradas. Y estaba convencida de que tenía razón. Existía una conexión entre nosotros. Una sensación palpable, real e innegable. Sin embargo, esto no estaba bien, ¿cierto? Era su madrastra y él. El hijo de David. Sabía que no debíamos estar así. Pero mientras lo miraba, sintiendo el calor de su mano y el latido acelerado de mi corazón, comprendí que no tenía la fuerza para alejarme. No ahora. Cuando estábamos al borde de algo que se sentía tan intenso, tan auténtico, no sé qué camino tomar. Susurré mi voz, casi imperceptible. Michael se acercó más, su mano apretando la mía con fuerza. No tenemos que resolverlo todo ahora mismo, dijo suavemente. Pero la realidad es que no podemos continuar con la ilusión de que todo estaba en calma. Sus palabras se suspendieron en el aire entre nosotros, impregnadas del peso de lo que permanecía sin decir. Y en ese instante comprendí que tenía razón. No podíamos seguir con la farsa. La tensión entre nosotros había ido acumulándose durante demasiado tiempo. Y ahora que era evidente, no había marcha atrás antes de que pudiera expresar algo más. Michael se acercó a mí, sus labios tocando delicadamente los míos. El beso fue sutil, lleno de dudas, como si me ofreciera la posibilidad de retroceder. Pero no lo hice. En su lugar, le devolví el beso, mi mano encontrando su camino hacia la parte trasera de su cuello. Acercándolo más, fue un beso cargado de todas las emociones no dichas que habían estado creciendo entre nosotros. Deseo, confusión, culpa y algo más profundo. Un mundo que se sentía como amor. No sabía lo que significaba ni a dónde nos llevaría. Pero en ese momento no me importaba. Cuando finalmente nos separamos, ambos respiramos con dificultad, nuestras frentes apoyadas una contra la otra mientras la realidad de lo que acabamos de hacer se asentaba sobre nosotros. Pero en lugar de sentir arrepentimiento, sentí otra cosa, alivio. Era un alivio que la tensión entre nosotros finalmente se hubiera disipado. ¿Qué hubiéramos dejado de pretender? Michael me miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, inquirió en un susurro, su voz cargada de dudas. Sin una respuesta clara en mente. Lo único que comprendía era que nuestra relación había tomado un rumbo diferente y que no había manera de regresar. Pero mientras sostenía su mano, me di cuenta de que no deseaba retroceder. Así que expresé esto. Las palabras fluyeron de mi boca sin que las hubiera meditado. Por eso añadí que lo resolveremos. Él sonrió y, por primera vez desde esa mañana en el baño, sentí una calma inundarme. Lo que fuera que esto significara, lo enfrentaríamos juntos, y la historia aún no había terminado. Los días que siguieron fueron un borrón de momentos tranquilos, miradas compartidas y emociones no dichas que permanecieron. Entre él y yo. Tras ese primer beso, ambos éramos conscientes de que habíamos cruzado una frontera. Pero en lugar de sentir culpa o arrepentimiento,
Había una sensación de alivio. Como si la tensión que se había acumulado entre nosotros durante semanas finalmente se hubiera disipado. Sin embargo, junto a ese alivio llegó la innegable comprensión de que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. David continuaba fuera por negocios. Y con él ausente, Mako y yo nos encontrábamos a menudo solos en la casa. Los momentos tranquilos que compartíamos juntos adquirían un nuevo significado. Cada toque, cada sonrisa, parecía estar impregnada de preguntas no expresadas. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Y lo más crucial, ¿cuánto tiempo podríamos mantener este secreto? Una tarde, unos días después de ese primer beso, Mako y yo estábamos sentados nuevamente en el porche trasero. El sol se estaba poniendo, proyectando un suave brillo dorado sobre el jardín. El aire cálido aún conservaba los restos del calor del día. Habíamos caído en una rutina, pasando las tardes afuera, hablando de nada en particular, disfrutando de la compañía del otro en ese silencio que solo surge cuando dos personas se sienten profundamente conectadas. Mako estaba sentado junto a mí, nuestras rodillas tocándose, el calor de su piel enviándome escalofríos familiares. Podía sentir su mirada en mí, y cuando lo miré, sonrió con una expresión suave y vacilante que hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo su voz tranquila, casi dudosa. Claro, respondí, girándome hacia él, recopilando sus pensamientos, antes de pronunciar una palabra. ¿Has reflexionado sobre lo que esto implica en lo que respecta a nosotros? Tragó saliva con dificultad, sintiendo su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras esos pensamientos la asaltaban constantemente. Sin embargo, no había querido expresar en voz alta lo que realmente sentía. No había querido enfrentar la cruda realidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sí, reconocí que mi voz era más delicada de lo que había intentado. Pero no estoy segura de tener las respuestas. Asintió, sus ojos permanecían fijos en el suelo, solos. No deseo que creas que esto es una especie de fase o algo por el estilo. Me importas más de lo que probablemente debería. Y entiendo que esto es complicado. Pero no puedo lidiar con lo que siento por tus palabras. Pesadas, flotaban en el aire, cargadas con todo lo que habíamos dejado sin expresar. Sentí como mi respiración se detenía mientras mi corazón se retorcía con la verdad de mis palabras. Yo también me preocupaba por él más de lo que debía, pero sentía un profundo temor por lo que eso implicaba para nosotros. Para nuestro futuro, para mi relación con David y conmigo misma. También me inquieta tu bienestar, murmuré, con la voz temblorosa. Sin embargo, esto va más allá de nuestra propia experiencia. Ahí está David, quien es tu padre y mi compañero de vida. Si se enterara. La expresión de Mako se volvió tensa. Su mandíbula se apretó mientras asentía. Entiendo. Yo tampoco deseo herirlo. Sin embargo, no deseo pretender que no hay nada sucediendo entre nosotros. Me mordí el labio, batallando por hallar las palabras precisas. Todo lo que compartíamos era tan auténtico, tan profundo. Sin embargo, las repercusiones se acercaban a mí. No deseaba herir a David en absoluto. No quería ser desleal, pero la conexión que experimentaba con Mako era innegable. No tengo idea. ¿Cuál es la decisión correcta? Susurré, mi voz apenas audible. Pero sé que no puedo ignorar esto más. Michael me miró, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Con una mezcla de temor y anhelo. Esperanza extendió su mano con cautela y entrelazó sus dedos con los míos. Cálidos en contraste con los míos. Ese sutil roce desató una corriente de serenidad en mi interior. Arraigando en el momento. Lo resolveremos, dijo suavemente, mientras su pulgar acariciaba el dorso de mi mano. Asentí, sintiendo mi corazón hinchado con la certeza de sus palabras. En ese instante, todo se sintió más claro. El miedo, la confusión y la incertidumbre se desvanecieron, reemplazados por una tranquila sensación de comprensión. No teníamos todas las respuestas, pero no las necesitábamos. Lo esencial era que compartíamos este momento y que nuestra conexión superaba cualquier otra cosa. Permanecimos en silencio por un tiempo, observando cómo el sol se hundía más bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el jardín. El aire estaba en calma. El único sonido era el canto de los grillos a lo lejos. Mientras el día se desvanecía en la noche, recliné mi cabeza en el hombro de Mako. Sentía el constante vaivén de su pecho mientras respiraba. Y por primera vez en mucho tiempo, experimenté una paz profunda. Sin embargo, a pesar de mi deseo de permanecer en ese instante, la realidad siempre estaba al acecho. David regresaría a casa en unos días. Y la idea de confrontarlo me invadía con un temor palpable. ¿Cómo podría enfrentar su mirada? ¿Consciente de lo que había sucedido entre Mako y yo? ¿Cómo podía pretender que todo estaba bien cuando, en realidad, nada lo estaba? Durante los días siguientes, Mako y yo intentamos mantener las cosas en un tono ligero.
sin pensar en lo que vendría. Pero resultaba imposible desestimar la verdad de lo que vivimos. La unión que compartíamos era indiscutible. Pero la carga de la culpa empezaba a aplastarme una noche. Justo un día antes del regreso de David. Yacía en la cama, observando el techo, mientras mi mente se inundaba de pensamientos de los que no podía liberarme. El hogar se encontraba en un profundo silencio. El único sonido era el delicado zumbido del aire acondicionado, encendiendo y apagando su murmullo. Pero el sueño se me escapaba. Mis pensamientos continuaban fluyendo, hacia Mako, hacia la manera en que me había tocado, besado, hecho sentir cosas que me mantenían atrapada en un limbo, dividida entre mis sentimientos por el himno y lealtad a David. La idea de tomar una decisión y perder a uno de ellos se volvía demasiado dolorosa de soportar. Mientras yacía allí, sumida en mis reflexiones, escuché un suave golpe. Al llegar a la puerta del dormitorio, sentí un vuelco en el corazón y el pulso se me aceleró. La voz de Mako resonó al otro lado. Tranquila pero firme. Pasé, murmuré con delicadeza, mi voz vibrando con emoción. La puerta se abrió con lentitud, revelando a Mako. Su rostro mostraba una seriedad palpable mientras cerraba la puerta tras de sí y se dirigía hacia la cama. Sentados en el borde por un instante, permanecimos en silencio, el peso de lo no expresado flotando entre nosotros. He estado reflexionando, dijo en un susurro, con la mirada fija en el suelo, sobre lo que mencionaste acerca de David. Y sé que esto es complicado. No quiero ponerte en una posición en la que tengas que elegir. Con la sinceridad en su voz y el corazón apretado. Michael, te amo. De repente, interrumpió mis palabras. Su voz resonaba con firmeza, aunque rebosaba emoción. No sé en qué momento ocurrió ni de qué manera. Pero te amo. Y sé que no es justo. Quería que experimentaras lo mismo. Aunque era fundamental que lo supieras. Sus palabras me impactaron con la fuerza de un puñetazo en el pecho y, por un instante, me quedé sin aliento. Lo sabía en el fondo. Conocía sus emociones, pero escucharle expresarlo en voz alta, reconocer la intensidad de sus sentimientos, hizo que todo adquiriera una nueva dimensión de realidad. Te amo también. Susurré esas palabras que se escaparon antes de que pudiera contenerlas. Michael me miró. Sus ojos reflejaban sorpresa y una genuina esperanza. Asentí, sintiendo como mi corazón latía con más fuerza en mi pecho. Por supuesto, lo haré. Sin embargo, eso no significa que esto sea más simple. Se hizo un instante de quietud y noté que no tenía palabras que ofrecer. En ese momento, sentí que había llegado a una conclusión. Deslicé las sábanas y mis ojos le invitaron a acercarse a mí. Al rememorar esa experiencia, me doy cuenta de que mi elección fue guiada por emociones más que por un análisis racional. Aunque en aquel instante eso no tenía relevancia para mí. Él captó al instante mi intención y se unió a mí. Me acerqué a él y lo besé con suavidad. Se adentró en lo extraordinario y fue tan asombroso que realmente me entregué a la experiencia. Me brindó una sensación de liberación, como si hubiera tomado una decisión, pero tan repentinamente como comenzó. Concluyó. Puedo imaginar que fue emocionante para él. Y yo lo entendí. Después de un minuto, extendió la mano, tomando la mía, y por un momento simplemente nos sentamos allí mirándonos, con el peso del mundo sobre nosotros. Lo resolveremos, dijo suavemente, con una determinación tranquila en su voz. Pase lo que pase, lo resolveremos. Y en ese instante le creí, aunque sabía que aún tenía una decisión que tomar. Y también sabía cuál era la respuesta correcta. La mañana en que David regresó, el hogar emanaba una serenidad inquietante, como si el silencio presagiara lo que estaba por venir. El peso de lo que había estado creciendo entre Mako y yo era palpable, colgando en el aire como una niebla de la que ninguno de los dos podía escapar. Sabíamos que con el regreso de David las cosas tendrían que cambiar. Pero no habíamos descubierto que ya no éramos solo madrastra y habíamos cruzado un nuevo reino de emociones complicadas. Por más que tratara de empujarlo al fondo de mi mente, siempre estaba allí, acechando al regreso de David, que estuvo marcado por un cálido abrazo, un beso en la mejilla y la rutina familiar de ponernos al día sobre los pocos días que habíamos estado separados. Parecía completamente ajeno a la tensión silenciosa que existía entre Mako y yo. Su habitual jovialidad contrastando con nuestro dilema interno. La casa se llenaba de una sensación de normalidad. Pero bajo esa fachada, me sentía ahogada. Cada mirada que Mako y yo intercambiábamos llevaba el peso de lo que aún no habíamos resuelto. Con David de vuelta, la complejidad de nuestra situación se hacía aún más pesada. Esa noche, después de cenar, David sugirió que nos sentáramos en la sala para ponernos al día. Acepté, intentando forzar una sonrisa mientras me acomodaba en el sofá con el corazón acelerado. Mako tomó asiento frente a mí. Sus ojos se encontraban con los míos. Pero la conversación se desvanecía entre nosotros.
Ahogaba por las palabras de David que llenaban el aire, acerca de su viaje y la carga de trabajo que debía retomar. El murmullo incesante envolvía el espacio, pero mi mente luchaba por enfocarse. Al final, David se retiró para atender una llamada laboral, dejándonos a Mako y a mí en un estado de soledad. El silencio que se instauró fue abrumador. Y por un instante, ninguno of the two dared to break it. Mako se movió inquieto en su silla, con las manos apretadas, como si intentara mantener la distancia entre nosotros. Desvié la mirada, sintiendo como la culpa me consumía. Lo sé, pero no podemos continuar con esto a espaldas de David. No es justo para él. No se lo merece. Michael se detuvo, dándose la vuelta para mirarme. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de mis próximas palabras presionando en mi pecho. Estoy diciendo que tenemos que resolver esto. No podemos seguir viviendo en este limbo. Me observó fijamente durante un largo momento. Su expresión una mezcla de dolor y comprensión. Tienes razón, dijo suavemente. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Me encontraba sin una respuesta. Y la idea de tomar una decisión entre David y él se sentía como una carga abrumadora. Sin embargo, era consciente de que continuar en la sombra no era una opción viable. Si no actuábamos pronto, la verdad emergería de una forma que podría herir a todos los implicados. Aún no tengo claridad sobre eso, respondí, con sinceridad, mi voz apenas un susurro. Pero es fundamental que seamos sinceros con nosotros mismos. Sea lo que sea esto entre nosotros. Debemos desentrañar su significado. Michael asintió, a pesar de que la melancolía en su mirada era innegable. Se acercó a mí con determinación. Al sentarse a mi lado en el sofá, su mano buscó la mía y, por un instante, permanecimos allí en un silencio compartido, con el peso de nuestra situación presionándote. Se sentía como un abrazo cálido y reconfortante. Me hallé inclinándome hacia él, apoyando mi cabeza en su hombro. Desearía que las cosas fueran diferentes. Susurré, yo también, respondiendo con suavidad. Sin embargo, no podemos mantener la ilusión eternamente. Permanezcamos un rato en esta quietud, sentados juntos en el silencio de la sala de estar. El eco de la voz de David resonando desde la habitación contigua. Percibí que era la calma antes de la tormenta inevitable. Sabía que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentarlo. A la mañana siguiente, mientras David se marchaba al trabajo, me encontré en la cocina con Michael. El silencio entre nosotros estaba impregnado de todas las cosas que aún no habíamos expresado. Podía sentir la tensión acumulándose, la necesidad de hablar, de decidir qué pasaría después. Pero las palabras se negaban a salir. Finalmente, rompí el silencio al decir, creo que necesitamos hablar. Michael asintió, su expresión era seria. Claro, yo también he estado en esa situación. Reflexionando, nos acomodamos en la mesa de la cocina, cargando el peso de nuestra charla. Música, ador, tan complicado. Amo a David, empecé con la voz temblorosa. Pero no puedo hacer caso omiso a lo que ha estado sucediendo entre nosotros. Su importancia es significativa para mí. Michael, estoy muy disculpada, y no sé cómo reconciliarme con mi casamiento con tu padre. La circunstancia era evidente. No podíamos continuar de esta manera sin que todo se desmoronara. Creo que es fundamental que nos tomemos un momento. Expresé con calma, sintiendo como mi voz temblaba. Debemos averiguar qué es lo que realmente está sucediendo. Esto sin apresurarnos. Y quizás eso implique retroceder un poco. El rostro de Michael se oscureció, y pude percibir el dolor reflejado en sus ojos. Dar un paso atrás, repitió, su voz impregnada de emoción. Asentí, sintiendo el peso en mi corazón. Considero que es la única forma de comprenderlo. Es fundamental que seamos claros sobre nuestros sentimientos. Y eso no es posible si seguimos ocultándole todo a David. Michael permaneció en silencio durante un largo instante, con la mirada clavada en la mesa que tenía delante. Pude percibir el conflicto en su rostro, el mismo conflicto que me invadía a mí, en lo más profundo de mi ser. Finalmente exhaló un suspiro, asintiendo con lentitud. Está bien, murmuró en un tono suave. Si consideras que es lo más adecuado. Ofrecí mi apoyo, al tomar la suya. No deseo perderte, Michael, pero es fundamental que seamos sinceros. En ese instante, mientras compartíamos un silencio profundo, él alzó la vista hacia mí, sus ojos reflejando una compleja fusión de melancolía y entendimiento. No deseo perderte, pero si este es el camino que debemos seguir, lo aceptaré. La conversación me dejó exhausta, pero a la vez aliviada. Ya no había más máscaras que llevar. Estábamos desentrañando la verdad de lo que sucedía entre nosotros. Y ese era el primer paso para entender que lo que vendría después no sería sencillo. Pero era el único camino a seguir. En los días posteriores, Michael y yo nos mantuvimos distantes.
intentando otorgarnos el espacio necesario para reflexionar. Resultó complicado, incluso desgarrador, pero era imprescindible. No tenía idea de lo que el futuro traería, pero era consciente de que, sin importar lo que sucediera, lo enfrentarían juntos en algún momento. Debemos llegar a una conclusión. Aunque por el momento seguimos progresando día a día, navegando por las emociones complejas que nos habían llevado a este momento. Y sin importar lo que sucediera, sabía que el vínculo entre nosotros, esa conexión, se mantendría, incluso si debía transformarme. Mientras yacía en la cama esa noche, con la casa en calma a mi alrededor, una extraña sensación de paz me invadió. No era perfecto y no era fácil, pero era auténtico, y por ahora, eso era suficiente.